Se incrementa la violencia contra niños en México durante la pandemia de COVID-19. Es la denuncia del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. En su más reciente informe, UNICEF señaló que ante la cuarentena muchos menores han sido víctimas de maltrato doméstico. Destacan que el aumento de los niveles de estrés, la inseguridad económica y alimentaria, así como el confinamiento, han sumado más niños como víctimas de agresión por parte de sus padres o incluso otros familiares con los que viven. La organización instó a las autoridades mexicanas a reforzar las acciones para garantizar su protección. Precisamente para ahondar en este tema, quiero saludar en Ciudad de México a Dora Yusti, es la jefa de protección de UNICEF en México. Buen día y bienvenida, por supuesto, a la mañana de NTN 24. Muy buenos días, gracias por el espacio. Es un gusto. Antes de la pandemia, señora Dora, cifras de Naciones Unidas señalaban que el hogar es usualmente el lugar más peligroso para los niños en México, donde 6 de cada 10 menores de entre 1 y hasta 14 años han sufrido disciplina violenta, una situación que, de acuerdo, por supuesto, con el más reciente informe, incluso de su división, se ha agravado ahora con el confinamiento. La pregunta es, ¿qué está pasando? Sí, efectivamente, o sea, México en cuanto a la violencia en el hogar y tanto contra las mujeres como contra los niños, ya tenía una incidencia elevada y usted ya mencionó una cifra ya preocupante. Generalmente también cuando hay violencia contra las mujeres en el hogar, hay violencia contra los niños directa e indirecta, porque también son testigos y sufren las secuelas de la violencia contra su mamá. ¿Qué ocurre? Que con el estrés que estamos viviendo todo en esta incertidumbre de la pandemia, la inseguridad económica y alimentaria, el desempleo, las restricciones de movimiento, las dinámicas familiares, las dinámicas sociales han cambiado mucho y los factores de protección, o sea que la armonía del hogar, el apoyo de la familia extensa o de la escuela, de la comunidad, como que se interrumpen, se debilitan. Entonces, los niños se encuentran más expuestos todavía a dinámicas violentas, sobre todo en hogares que ya manejaban dinámicas violentas. Esta es un poco la situación. Y tomando en cuenta también que tanto mujeres como niños en esta situación de distanciamiento social tienen acceso a ayuda informal que pueden ser familiares o amigos. Por ejemplo, los niños van a la escuela, ahí es donde pueden reportar situaciones de violencia familiar. Entonces, eso es lo que se está generando. Y bueno, lo que sabemos en México es más bien las cifras de las llamadas al 911, la línea de ayuda de emergencia, que en esta contingencia se han sumado a más de 115,000, y hablo de las llamadas por violación, abuso sexual, violencia intrafamiliar. No tenemos los datos específicos de cuántos niños fueron afectados, pero estas son las llamadas de violencia, digamos, en el contexto del hogar en esta contingencia. Y solo el mes de marzo reportó, por ejemplo, un aumento del 28% en comparación a enero y del 22% en comparación a febrero. Bien, UNICEF ha insistido mucho en la necesidad de tomar acciones inmediatas para proteger a la infancia, por supuesto, afectada. Pero, ¿qué se recomienda en casos como este y sobre todo en una situación que obliga a las personas, a las familias, a permanecer confinadas en sus casas, justamente en el caso de los niños, con quien le puede estar causando ese daño? Uh-huh. Bueno, ante todo, nosotros urgimos, digamos, al Estado, a las autoridades, a que se mantengan los servicios de protección y atención a los niños que han sufrido violencia como esenciales y que no haya ningún recorte, sino un potenciamiento. Y las 24 horas los niños pueden acceder o a líneas de ayuda, haya atención en las fiscalías, en las procuradurías de protección de la niñez. Entonces, uno es esto, es garantizar el acceso a servicios de protección y ayuda. Dos, también la recomendación es tener disponibilidad de alojamientos seguros para las mamás con sus hijos que sufren violencia, o también en el caso que los niños estén en una situación de que tienen que ser, digamos, retirados de la familia, buscar una solución de familia extensa y en última medida llevarlos a un hogar, buscar siempre soluciones familiares, si digamos el niño está en riesgo en su hogar. Y tercero es trabajar mucho en la prevención.
hablaba de las dinámicas de estrés que rompen la armonía de la convivencia familiar. En muchos casos, brindar herramientas, acompañamiento cercano, aunque sea virtual, a las familias de cómo manejar el estrés, cómo manejar también las emociones de los niños, las frustraciones de estos días y convertir las prácticas en dinámicas más respetuosas y armónicas puede ayudar a reducir mucho la incidencia de la violencia. Obviamente todo eso tiene que seguirse a largo plazo porque las secuelas de la pandemia y de la crisis económica y social que llegará y continuará necesitan que sigamos fortaleciendo estos servicios de protección, que por la austeridad que siga a las crisis económicas no sean afectados estos servicios de protección y que se dé mucho apoyo a la familia, incluso con incentivos económicos, porque la situación de debilidad económica y de inseguridad va a generar, posiblemente es un factor, digamos, que puede contribuir al mayor estrés y a una situación de violencia o de todas maneras de disrupción de las dinámicas familiares. Entonces, muy importante el acompañamiento y potenciamiento de las familias con apoyos económicos y acompañamiento cercano de trabajo social, psicológico y de los servicios que requieran. Y insisto que a largo plazo también tenemos que seguir con los esfuerzos de prevención, tanto programas de acompañamiento a las familias, pero también en las escuelas. En algún momento, en los próximos meses, los niños regresarán a la escuela y los docentes tienen que estar preparados para manejar la situación psicoemocional que los niños podrían traer y también estar alerta de posibles índices de violencias. En el momento que los niños salgan a la escuela, podrían estar reportando estas situaciones. Y ahí es donde se puede trabajar también todo el tema de las habilidades psicoemocionales, de contextos escolares de paz, de comunidades también sensibilizadas y que no toleran la violencia. Y en general, eso implica también promover campañas Sí. que posicionen un no, tolerancia cero hacia la violencia en la sociedad. ¿Cuánto tiempo le toma a un niño que ha sido víctima de violencia doméstica superar ese trauma que le queda? Depende de caso por caso, no podemos generalizar. Generalmente las consecuencias de la violencia dependen del tipo de violencia, de la intensidad de la violencia, a qué edad ocurre, qué factores de protección o de mediación, mitigación intervienen en la vida de los niños. Entonces, digamos, en función de todo eso podríamos ver cuánto dura, hasta qué punto. Lo que sí puedo decirle es que las secuelas pueden durar por toda la vida si no hay una intervención. O sea, si el niño sigue expuesto a dinámicas violentas en el hogar toda su vida y según, repito, la intensidad y la edad a que han comenzado a estar expuesto y nadie ha logrado sacarlo de esta dinámica, pueden tener consecuencias en el desarrollo, en la salud física, por ejemplo, lesiones. Estamos hablando también de dificultad en concentrarse en la escuela. Estos niños generalmente abandonan la escuela mucho antes, caen en círculos de pobreza a veces, terminan teniendo ellos mismos relaciones donde hay violencia, las mujeres generalmente como víctimas y los hombres como victimarios. Entonces, hay consecuencias que pueden ser también de salud mental. Entonces, en el mundo, digamos, de aprendizaje, de inserción al mundo laboral, el mundo de las relaciones y el mundo de la salud física y mental, en todos estos ámbitos pueden ser a vida las Señora consecuencias si Giusti, no intervenimos a tiempo. bien, voy a terminar con esto. En algunas partes del mundo la violencia intrafamiliar pareciera incontenible cuando se llega sobre todo a situaciones extremas de mucha alarma, de mucha conmoción. Uno siempre piensa en el origen. Le pregunto a usted, según su experiencia, por supuesto, allí en México, ¿es un tema cultural o de falta de leyes e instituciones que garanticen realmente la integridad de los niños? Pues es una combinación. No lo justificaría con lo cultural, pero sí es un tema de normalización de la sociedad. O sea, la sociedad como que ya no ve, ya está tan ha normalizado a tal punto las dinámicas violentas que hay casi una tolerancia, una aceptación pasiva de dinámicas violentas en todos los entornos. Entonces sí hay un tema de que ese cambio de visión, de comportamiento, de prácticas tiene que cambiar. Y en este sentido es un cambio cultural.
totalmente. Pero también hay un tema que contribuye de instituciones y eso, por ejemplo, México es uno de los países, el tercer país con más impunidad en el mundo. Entonces, si tenemos instituciones que no responden de manera eficaz, sancionando y protegiendo a la víctima, sancionando a los culpables y protegiendo a las víctimas, se crea también una cultura que no es un deterrente, ¿no?, para los victimarios. Y obviamente para los que han sufrido, potenciar las instituciones y los servicios que brinden apoyo es necesario, pero ahí el daño ya se ha causado en este sentido. Entonces sí es muy importante contar y apostarle todo a la prevención, y la prevención tiene que ser, decía, un cambio cultural masivo de la sociedad y en cada entorno, apoyando a las familias, trabajando en las escuelas, que son un ámbito muy importante, trabajando a nivel comunitario y promoviendo este cambio cultural e institucional que usted mencionaba. Es Dora Yusti, jefa de protección de UNICEF en México, a quien le agradezco por acompañarnos hoy en la mañana de NTN 24. Muchas gracias, un bonito día. Igualmente para usted, por supuesto.